Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea y dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas, compartimos nuestra fe con aquellos que quieren conocer. Es bonito entender por qué algunos creen lo que creen y no nomás juzgar así. ¿Por qué cree lo que se cree y de qué manera? Y es muy respetable la creencia de cada quien. Y esperamos lo mismo para nosotros, pues compartimos, le gusta, no le gusta, pues está en su pleno derecho. La intención es conocer qué dice la palabra de Dios acerca de, sobre todo estos últimos tiempos, ¿verdad? Que ya estamos, no que ya se va a acabar el mundo, porque pues sería una mentira muy grande. Ciertamente hemos entrado al umbral de los últimos tiempos, o a la entrada de los últimos tiempos, pero que se va a acabar el mundo, ¿ya? No creo yo. La Biblia me dice otra cosa, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque la Biblia, todas sus profecías mayormente se han cumplido. Hemos visto y conocemos y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Se ha traducido? Sí. ¿Sufre cambios idiomáticos? Claro que sí. Hay palabras que en hebreo, en griego, que son otra cosa. En griego, que es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. De ahí fue traído a latín, de latín vino a los demás lenguas o idiomas. El punto es que, pues, en una parte conocemos unas cosas de una manera y en otra parte conocemos de otra, y se puede decir que se malentienden. Bueno, malentendemos lo que se dice porque no entendemos ni vivimos en ese tiempo, en esa época. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, se equivocaron, no creo yo, más bien creo que fue una traducción donde hubo esos cambios. Y el que tradujo la Biblia del griego al latín fue un monje llamado Jerónimo y pues lo que tenemos. De latín vinieron todas las demás. Ahora, que hay Biblias que el hombre ha hecho según su criterio propio, ciertamente. Pero, ¿cómo podemos saberlo? Pues precisamente tratando de entender quién es Dios. De qué manera podemos entender las escrituras. Se dice su palabra que para unos es locura porque no las entienden ni pueden, porque ¿qué debe morar en la persona? El Espíritu Santo de Dios, para que pueda haber esa verdad, ese entendimiento. De otra manera, pues nos quedamos con lo que dice la gente y se juzga, pues no, cada quien puede creer lo que quiera y se respeta, pero también pedimos lo mismo. Esta mañana vamos a ver en Primera de Juan, precisamente, capítulo 4 del 1 al 6. Como siempre me acompaña mi hija Betsy, mis hijas, mis nietos, bueno, mi nieto. Es lunes, por cuestiones de salud, no pudimos estar presentes el domingo, pero aquí estamos, continuando. Es una bendición para mí y espero que para mi familia también. ¿Por qué digo espero? Porque cada quien tenemos nuestra propia opinión, nuestros propios sueños. Somos familias, sí, pero somos diferentes en muchas maneras. La época para empezar es otra, el modo de vivir es otro y vamos adelante. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, no varía en nada. Voy a pedirle a ver si como siempre que me lean la versión Reina Valera, versión antigua, que como nos lo presenta y luego vemos en la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio, como nos lo presenta igualmente. Adelante, Betty, por favor. Primera de Juan 4, del 1 al 6, dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
El que no es de Dios no nos oye, porque esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Déjeme nomás hacer énfasis en este versículo. Porque todos conocemos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios, que mora en qué? En el creyente. Bien, vamos a pedirle a ver si que ore, por favor, y le paso a las Américas como nos lo presenta. Adelante. Oramos para que se en los cielos. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor. Y pues gracias, Señor, por traernos con bien, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía al que está predicando, Señor. E igualmente a todos los pastores, misioneros, evangelistas, maestros que andan predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos protegiendo y cuidando, Señor. Y pues, Padre, síguelos guiando, Señor, y usando. También, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, te ponemos a cada persona en tus manos, Señor, te ponemos las peticiones de cada persona en tus manos, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que suple, el que cura, señores. Y Padre, también te pedimos por cada persona que ha tenido una pérdida, Señor, que tú consueles las familias, Señor. Padre, tú conoces las situaciones de cada persona, Señor, y pues Padre, todo lo ponemos en tus manos, sé tú el que obra, sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos por cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú síguelos guiando, Señor, síguelos guardando, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por tu misericordia que nos has dado, Señor, y por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor. Nuevamente te ponemos la predicación en tus manos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, aquí el título en las Américas dice el espíritu de verdad y el espíritu de error. En la Reina Valera, ¿Cómo conocer al que es de Dios? ¿cómo conocer al que es de Dios? De ahí tomamos la base para poner el título a la presentación que hacemos nosotros. Déjenme compartirle cómo lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio. Se acerca un poco más al griego. Dice, amados, capítulo 4, versículo 1 de primera de Juan, ¿verdad? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Fíjense cómo nos dice, ¿verdad? En esto conocéis el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Tomemos en cuenta, haciendo un hincapié en esto, el espíritu del anticristo, ¿verdad? El cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. Y cerramos. Ellos son del mundo, por eso hablan desde parte del mundo, y el mundo los oye. ¿Hasta qué dijimos, amiga? 6, ¿verdad? Perdón, 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, de la verdad, y el espíritu de error. Bien. Es algo que debemos tomar mucho en cuenta acerca de cómo nos lo presenta la Biblia, qué enseñanza tiene aquí. Bíblicamente, y con los versículos que leemos, nos está dando una advertencia, nos está avisando, nos está preparando. ¿Por qué? Porque dice que muchos falsos profetas, muchos falsos enseñadores han salido en el tiempo de Juan, cuando escribió esta epístola, porque es la epístola de Juan. ¿Qué es lo que nos deja ver? Que los falsos profetas, los falsos enseñadores, los charlatanes, por decirlo de alguna manera más lógica o más representable, es precisamente el engañar a las personas. ¿Pero es raro? No, no es raro. Desde que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, se ha tratado de negar que era el Hijo de Dios.
Desde que Dios creó el mundo, se ha tratado de negar que Dios existe, que ha creado al mundo y todo lo que en él habita. Inclusive el universo lo creó Dios mismo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿lo quieren aceptar? No. Por eso se hablan que la Tierra tiene millones y millones de años, cuando en realidad, por muchas cosas que podemos analizar un poco, nos damos cuenta de que realmente que aparecen animales prehistóricos, por decirlo de alguna manera, con su carne y su sangre y todo entero, ¿cuántos siglos? No millones y millones de años, como lo quieren presentar. Cuando supuestamente, digo supuestamente porque no estaba ahí, hay varias versiones, de que se llegó a la luna, ¿qué tanto se hundió el pie del astronauta en el piso, en el suelo o en la luna? ¿Por qué? Porque ahí se recibe todo el polvo del universo, en parte. Hay ahí, como aquí en la Tierra. Pero, ¿lo aceptamos? Bueno, aceptamos lo que dice la gente. ¿Se vale analizar? Se vale analizar. ¿Se vale estudiar? Se vale estudiar. ¿Se vale investigar? Creo yo creo que es la palabra de Dios. Yo estoy seguro que es Dios el que nos dejó esto por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso lo comparto. Porque aquí está la salvación de la alma, según las Escrituras, de todo ser humano. ¿La salvación de qué? Del tormento eterno. Todo ser humano tiene un propósito divino en este mundo. Todo ser humano. Pero, ¿lo oímos? ¿Le hacemos caso? Bueno, eso depende de cada quien. Para la naturaleza humana es más fácil creer una mentira por comodidad o por conveniencia que creer la verdad por incomodidad y porque nos dice. El punto es que dice la palabra de Dios y es lo que estamos viendo en este momento. Por eso nos habla, amados, no creáis a todo espíritu, o sea, a toda persona, a todo ser humano, sino probar los espíritus, dice el capítulo 4, versículo 1. ¿Y qué dice? Probar los espíritus a las personas para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y nos dice y nos advierte, pero ¿qué es lo que debemos poner atención? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en sí? ¿Qué es lo que aquella persona está hablando simplemente porque quiere hablarlo? Hay un motivo y una razón cuando nosotros nos expresamos y una intención. Dependiendo cuál es el propósito y la intención de lo que estamos hablando, se entiende que es el propósito o el propósito final para el fin de aquello que se está llevando a cabo. Nosotros compartimos la palabra de Dios. ¿Con qué intención? No de pedirle nada, nada. Todo es gratis. ¿Qué dice aquí? Que tengamos cuidado, porque no todos los espíritus o todos los seres humanos son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Qué dice Mateo 7:15? Dice la palabra de Dios, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Entonces entendemos que Dios nos deja entender, nos deja saber, nos deja oír aquella advertencia que nos la amplía por medio de su palabra, que dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, muy humildes, muy sabedores, muy conocedores. Ay, qué bonito habla. Sí, pero por dentro, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? Porque una cosa es el llamamiento a predicar la palabra de Dios, una cosa es hablar de la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios y otra es querer hacer negocios con la palabra de Dios. Que en su mayoría es eso, un propósito que no está dentro de lo que es la voluntad de Dios. Precisamente es la advertencia, guardados, porque por fuera pueden parecer hermosos o hermosas y hablarán muy dulces, pero por dentro, ¿qué son? Realmente, ¿qué es lo que conoce Dios del ser humano? Todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre es. Dios sabe. ¿A poco? Pues piensen lo que quieran, digan lo que quieran, no por eso va a dejar de existir Dios. Dios es verdadero, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:4? Dice la palabra de Dios, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. Mirar que nadie nos engañe. O sea, gracias amiga, ¿de qué manera podemos no ser engañados? Conociendo, con el conocimiento es poder. ¿Poder para qué? Para poder resistir, no ponernos a debatir, sino simplemente
Ah, sí, así piensas tú. Ok, la palabra de Dios a mí me enseña esto. ¿Por qué? Es una enseñanza bíblica que no es nueva ni aún en la Biblia, en esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice segunda de Pedro 2:1. Dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. ¿Más qué? ¿Más dicen? Atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Bien, ¿qué es lo que vemos? Pero hubo también falsos. ¿Qué quiere decir? Pero hubo también falsos profetas. ¿Dónde? En el pueblo de Dios. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Que también los falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos doctores. Que decía, advierte, avisa, habrá entre nosotros quien nos trate de engañar, quien trate de lucrar, como se lucra con muchas cosas. Que diciendo es que Dios no hace excepción de personas y la salvación está para todos. Ahora, ¿la quieres? Bien, ¿no la quieres? Dios no te va a forzar ni va a forzar a nadie. Lo que nos dice, ten cuidado porque hay muchos mentirosos queriendo negociar mi palabra, vendiendo el camino, la verdad y la vida. Cuando en realidad todo es un don de Dios, según Efesios 2:8 y 9, ¿verdad? Dicen, no por obras, para que nadie se glorie, porque es don. ¿Es que? Don de Dios. Un regalo de Dios. Porque no es por obras, para que nadie se glorie, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener entendido? Que Dios nos avisa, la palabra de Dios es gratis, es gratuita para todos, porque Dios no quiere, Dios quiere que nadie se pierda, que todos vayamos al camino de la salvación de nuestras almas. Este cuerpo aquí se queda, pero habrá un día en que cualquier humano haya nacido de mujer y procreado por mujer y por varón va a terminar su ciclo de vida en este mundo y va a dar cuentas, o vamos a dar cuentas a aquel que nos creó con un propósito. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿La conoces? ¿Tú sabes? ¿Tú quieres entender qué es la voluntad de Dios? Es bueno vivir, es bueno divertirse, es bueno tener suficiente para comer y para gozar, comprar, darnos gustos, pero no enamorarnos de lo terrenal, porque lo terrenal aquí se queda. Cuando en realidad hay muchas o muchos falsos profetas que dicen, no, es que los hijos de Dios no sufren. Cuando el Señor dice, en este mundo tendréis tribulaciones. No, es que si eres hijo de Dios, es que Dios te está castigando. No, Dios te está y me está y está probando a todo aquel que está en alguna tribulación para ver dónde está tu corazón, mi corazón y el corazón de cada persona. Si realmente lo buscamos o nada más tenemos problemas y corremos a tratar de buscar la solución por nuestros medios. ¿Se opone Dios a eso? No. Nosotros podemos hacer lo que queramos, pero Dios nos deja un libro que lea como le echan a la Biblia, que no es que si es que está mal escrita, pero te dice la verdad, que te vas a morir, que me voy a morir, y que no hay ningún ser que nazca de mujer, como dije ahorita, que haya nacido en este mundo, que no vaya a dar cuentas al final. ¿Cuál? ¿Por qué la advertencia? Porque al final de todo, sabes que tenemos la verdad y la verdad te hace libre, pero si tú quieres, si yo nomás juzgo por lo que oigo y no investigo y nomás oigo una parte, humanamente, nomás voy a creer lo que esta persona dice, sin investigar lo que la otra persona dijo, o por qué lo dijo, o por qué lo hizo, o qué pasó, si realmente me interesa y es asunto mío también, porque no vamos a estar investigando la vida de nadie porque queremos nada más saberla. Hay un propósito, hay una alianza bíblica que nos dice, ama a tu hermano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios dice, primera de Juan capítulo 4 versículo 8, dice, ¿cómo lo presentan? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Gracias. Y es muy malo lo que dice la Biblia. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es muy malo. Ah, qué malo. Dios quiere. Está promocionando el verdadero amor, no la conveniencia. No, si es que, el amor si es que tiene, si es que me da, si es que no. Está diciendo, mira, Dios es amor, conoces a Dios, primero ama a Dios,
luego ámate a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo queremos entender. No, es que la Biblia, qué tan duro y qué tan difícil es entender que Dios es amor y que todo lo que Él nos da está basado en su amor por la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, que oremos ahí otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Pero lo queremos entender, cada quien. Te dejas engañar, crees otras doctrinas, crees otras enseñanzas, porque vienen otros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, pero qué bonito habla, predica a mi modo, me dice lo que yo quiero oír, me deja hacer lo que yo quiero hacer, no me condena, no me juzga, no me critica, no es crítica, no es juzgar, es advertir, es enseñar la voluntad de Dios, que para eso fuimos llamados, no para hacernos ricos con la palabra de Dios. Que hay falsos profetas, los hay. Que hay quien está haciendo tesoros terrenales, los hay. Porque dice, prueba a aquellos que llegan ahí vestidos de ovejas. De que está hablando de espíritus de seres humanos en esta parte. De personas, sean hombres, mujeres. No nomás hombres, porque en estos tiempos menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres entender? De ti depende. ¿Qué es lo que quieres aceptar? Pues de ti depende también, ¿verdad? Porque ya vimos segunda de Pedro 2:1, o sea, no. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 2:1. Dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Amén. No me toca a mí, gracias, no me toca a mí juzgar a estas personas. No me toca a mí decir esto, pero sí me toca decir que son falsos profetas. Al predicador verdadero de la palabra de Dios, no buscamos que nos manden nada. No buscamos quitarle nada a nadie, sino dar el conocimiento que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen, aunque se llamen cristianos, aunque actúen como cristianos, que dice la palabra de Dios, que están atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y en esa perdición acelerada se quieren llevar entre los pies, por decirlo de alguna manera, a más personas. Por eso la advertencia está ahí que dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Dice la palabra de Dios, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a hacer muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Qué es lo que entendemos, hijitos? La advertencia, Juan, hablándonos a todos, porque la escritura es para todos, de esos tiempos y de estos tiempos, los que decimos que somos cristianos. Aceptamos la palabra de Dios tal cual es. Lo he dicho y lo repito, la Biblia es autoridad, pero para el verdadero creyente. No para aquellos que, es que la Biblia dice muchas cosas. Es que una vez me dijo alguien, son hipócritas ustedes los cristianos porque vivieron una vida bien fea y ahora pues sabes que de los arrepentidos se sirve Dios. Fue la contestación y es una verdad. ¿Qué es lo que necesitamos? Arrepentirnos para poder tener el entendimiento, pero tenemos que disponernos, porque oye, yo no te voy a convencer si tú no quieres, nadie te va a convencer. Si Dios no te convence, pues ¿cómo te convenzo yo? Aquí dice 1 Pedro 4:7. Dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Amén. Gracias. Ahora, no está diciendo, no está diciendo tienes que estar orando todo el tiempo, pues no. Ora en tu corazón, ora cuando caminas, cuando vayas a trabajar, cuando te vayas a pasear, está atento, está alerta, porque hay muchos anticristos ahorita, espíritus de anticristo. No que el anticristo ya está aquí, que va a ser quién sabe quién, y que hay tantas cosas, y les gusta, ¿cómo se dice? Se busca el pretexto de desviar la palabra de Dios, a que diga otra cosa, leudar la palabra de Dios. Es que no es como dicen, bueno, investigue, busque y va a ver cuántos charlatanes, hombres y mujeres hay. Es que yo, a mí, ajá,
Y lo que vino a hacer Jesucristo en la cruz no es nada, entonces. Ahí está el espíritu del anticristo. Es que yo puedo, no. Aquí alguien te está usando y si no es el Espíritu Santo de Dios, ¿qué espíritu es? Hay que pensarlo. Si te están guiando, aunque no quieran entenderlo, aunque no quieran entenderlo, las huestes espirituales demoníacas o del diablo o del enemigo están todo el tiempo actuando en una manera constante. No los vemos, no nos hablan físicamente, pero sí manipulan nuestras mentes si nos dejamos. ¿Cuál es el punto? Que es lo que está en tu corazón para defensa de aquello que está en este mundo, que nos acompaña constantemente. ¿Qué dice Efesios 6:12? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Nos da la información de qué lucha estamos desarrollando. No nos pide que lo enfrentemos. Ahí en en Santiago, capítulo 17 o 7. 4:7. 4:7. No nos pide que nos enfrentemos, que luchemos con él, con el enemigo, con su huestes. Que hay muchos que van y le andan buscando ruido. Yo quiero ir, yo quiero conocer, yo quiero. Y a la hora que se los topan, andan todos asustados. ¿Qué dice? Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Someteos pues a Dios, gracias a Dios. Resistir al diablo. No ponte a luchar con él. Resistirlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con nuestra fe en Cristo Jesús, con la espada del Espíritu Santo. Pero eso depende de cada quien. No, es que haces esta oración y que dices estas palabras y cargas este amuleto y ya, será. El enemigo no anda jugando. El enemigo te va a perder a ti y a tu familia si tú te dejas. Depende de cada quien. Y no es para asustarte, es información. ¿La quieres? No te engañes a ti mismo. ¿Verdaderamente eres cristiano? ¿Verdaderamente Dios te llamó a algo y lo estás haciendo correctamente? Somos humanos y fallamos en muchas cosas, eso se entiende. Y Dios lo sabe. ¿Por qué digo esto ahí en 2 Pedro? No, es capítulo 2. Abogado tenemos. Es Pedro, ¿verdad? O Juan. No me acuerdo, vamos a ver, ¿no? Fíjese bien cómo Dios ha preparado todo de tal manera que aunque nosotros fallemos, si verdaderamente hay un arrepentimiento en nosotros, tenemos que ir a confesárselo a quién. ¿A mí? No, a mí no. ¿Al libro escrito? No, al Señor. Es primera de Juan 2:1. Sí. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo. ¿Por qué está este versículo ahí? Porque hay un conocimiento de Dios que aunque seamos cristianos, estamos en este cuerpo y fallamos. Inclusive podemos buscar versículos donde dice Pablo, quiero hacerlo con mi mente, pero con mi cuerpo hago lo que no debo. No lo dice así, obviamente, que el versículo no lo recuerdo ahorita, pero está en la palabra de Dios. Mientras estemos en este cuerpo, está esa lucha. El enemigo está atacando y está tentando al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo destruye? Dice alguien. Porque es para probarte. Por eso le dijo ahí en Mateo 4:10. Le dijo el Señor al enemigo, conociendo lo que el enemigo es capaz, lo sometió. ¿Queremos verlo? Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Gracias. Si tenemos esa victoria sobre el enemigo, si tenemos la protección de Dios, ¿qué andamos haciendo buscándole ruido, por decirlo en una manera chusca, ruido al chicharrón? Es que quiero ver a ver si es cierto. ¿Hay alguien aquí? Por favor. Y luego andan ahí. Es que me traje algo a la casa. Es que, si sabes, nos odian de tal manera los espíritus enemigos de Dios, que odian su creación y se quieren destruir. ¿Tú qué crees que van a hacer contigo y con tu familia? Por favor. Es algo que debemos pensar. El espíritu del anticristo está aquí, en estos momentos, obrando
en muchas maneras, en el Congreso del gobierno, en la política, en los mercados, en el comercio, en todos lados. Ya todo está preparado para que venga una presión. El siguiente evento que sigue, según la Biblia, es el arrebatamiento de la iglesia por su Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un versículo en la Biblia, en Isaías, que dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Isaías, Isaías 5:20. Dice la palabra de Dios, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. es tremendo de gracia. ¿Me entendemos cómo va el mundo? ¿O cómo está ahorita la situación en el mundo? Sobre todo, pues la humanidad en general, para no meternos en problemas con nadie. Se está destruyendo el ser humano a sí mismo. Están pagando tributo de sangre a sus dioses con las guerras. ¿Qué es lo que están haciendo? Pagando tributo de sangre humana con estas guerras, con todo esto que hay. ¿A quién? A su Dios. ¿Quién es su Dios? El que le da el poder, el que quiere, el que le dio las armas de destrucción, el que los indujo a estar peleando, el que tiene una multitud de personas sirviéndole, humanas, que están peleando ahorita el sacrificio de seres humanos de sangre en toda la humanidad. Tienen respetos por los niños, tienen respetos por los ancianos, tienen respeto por las mujeres. Si toda vida humana tiene un valor, ¿qué estamos haciendo? Ya es que hacían sacrificios los aztecas, hacían sacrificios humanos. ¿Y qué está haciendo ahorita todo el mundo, la mayoría del mundo? ¿Le interesa a aquellos que están arriba que estén muriendo niños, que estén muriendo mujeres, que estén muriendo ancianos? Todo ser humano es creación de Dios. ¿Y qué quiere el enemigo? Destruir. Mata a aquellos. Tú eres más que ellos. Tú vales más. Y ahí anda la gente presentando ese sacrificio de sangre a su Dios. Pero no tenemos de qué asustarnos. La palabra de Dios nos dice que habrá guerras y rumores de guerras, porque Dios sabemos, los que estudiamos la palabra de Dios, que Dios está en control de todo, que a su tiempo, quieran o no, el Señor aparecerá para pedirle cuentas aquí a todos, y al que más se le da, más se le pide. Por eso que vemos, ¿qué dice el versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Juan? Dice la palabra de Dios, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿no? Pues ¿cómo va a confesar un espíritu que no venga de Dios, que Jesucristo vino en carne y sangre? O sea, tomó la forma del ser humano para darle salvación. Es que Cristo, es que la Biblia, es que los pastores, es que esto, pero no creo lo que dice la Biblia porque no te conviene, porque te pone un límite a tus excesos carnales. Por eso leímos hoy en Isaías. ¿Isaías qué? En 5, no, 5:20. Hay quienes le llaman a lo malo bueno y lo bueno malo. Es que no tiene nada de malo, es que es ciencia. El poder del enemigo es ciencia. Es que me guía y me dice. Es que tuve el sueño, sí, así ataca al ser humano haciéndolo creer que tiene algo para contaminar a aquella persona y por medio de aquella persona a los demás familiares y a sus hijos, hasta la tercera, cuarta generación. Nosotros respetamos toda creencia. Esto es una enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? Es lo que compartimos. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 12:3? 1 Corintios 12:3 dice la palabra de Dios, por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Gracias. En otras palabras, el Señor se le criticó porque anteriormente dijo que maldito el hombre que colgara del madero, según la enseñanza que hay en la palabra de Dios.
Por eso anatema, no, el Señor no lo puede uno llamar maldito si tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, ¿verdad? Por eso nos dice lo que nos dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito al Señor. ¿Qué es lo que tenemos? Hay quienes, vi un reportaje con todo el respeto al presidente de China que es enemigo de Cristo. Pues no es el único. Si ahorita hay muchos anticristos, ¿cuántos enemigos de Cristo hay? Si muchos no creen ni en Cristo, no creen, si no creen, no le creen a Dios, mucho menos van a creer en Cristo. ¿Y con qué espíritu los oímos hablar? ¿Con qué altanería, con qué orgullo y con qué desprecio se habla de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, del Hijo de Dios y del Dios mismo? Se necesita tener, repito, el Espíritu Santo de Dios para entender las cosas de Dios. Y hay un versículo que nos lo dice que se deben de discernir espiritualmente. Está en Corintios, para que no recuerdo. Vamos ahí. Porque estamos hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a declarar, te va a enseñar, pero si tú quieres. No es que tienes que, porque yo digo no. Eso es voluntariamente. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 14, y apúntale y grábalo si quiero, búscalo en Google. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Nos deja entender, gracias amiga, nos deja entender ampliamente y entendible de que se necesita tener el Espíritu Santo de Dios para entender las cosas de Dios. Porque para el hombre natural, dice el hombre animal. ¿O qué es el hombre natural? Vive, come, se reproduce y muere. El animal, ¿verdad? De eso se trata. No de que esté insultando al ser humano. Con esa mentalidad de que yo vivo porque ese mundo ahí te quedas, es precisamente el hombre animal. No lo puede entender. Porque no se dispone, porque para él son locuras. Porque se deben de examinar espiritualmente. ¿Y cómo vas a examinar algo espiritualmente si no dejamos entrar, que nos guíe el Espíritu Santo de Dios a toda verdad? Y la verdad te hará que, hasta lo dicen, te hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado, del tormento. Dios es un dictador, el Señor Jesús no. Él te está dando la libertad. Yo prefiero ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado, porque en Cristo Jesús hay libertad, hay vida eterna. Y acá es muerte, tormento. Pero para asustarte, no, para que sepas. ¿Qué dice 1 Juan 2:23? Dice la palabra de Dios, cualquiera que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre, cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Vemos cómo es esa secuencia. Si Cristo Jesús es Dios mismo y tienes al Hijo, tienes al Padre. Y si no tienes al Hijo, pues no tienes al Padre y ya estás condenado. Es lo que dice la Biblia. Yo no tengo por qué condenar a nadie ni juzgar a nadie. Es simple y sencillamente una enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 3, el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3? Dice la palabra de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué nos deja saber el versículo? Que ya está el espíritu, gracias a Dios, el espíritu del anticristo, no el anticristo, el espíritu del anticristo encima. ¿Qué es el espíritu del anticristo? El espíritu del enemigo, que está constantemente. ¿Quién va a ser el anticristo? Un ser humano con el espíritu del enemigo, de Satanás, que viene a engañar. ¿Por qué viene a engañar? Allí en Juan 8:44, ¿qué nos dice? Porque son mentiras, obviamente, pero ¿lo quieres creer? ¿No lo quieres creer? ¿Qué dice? Juan 8:44, dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. La Biblia te deja saber y me deja saber. Pero, ¿lo quieres? ¿O quieres esa ciencia y ese poder para leer la mente, para flotar, para volar? Oye, nos hizo humanos con un propósito. Nos dejó ser humanos, limitados, con una mente muy finita, para probarnos si merecemos estar en el reino celestial. Es que no destruye ni lo destruirá hasta su tiempo. Él lo sabe, el enemigo está vencido. Pero la victoria está ahí, la quieres, pues depende de ti. ¿Qué dice el versículo 3 de primera de Juan capítulo 4, versículo 3? Ya lo leímos. Como del 4. Dice la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Es mayor que el que está en el mundo. ¿Qué dice en segunda de Juan, versículo 7? Dice la palabra de Dios: porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Ese es el engañador. En primera de Juan 2:22. Dice la palabra de Dios: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Amén. Segunda Tesalonicenses 2:7. Dice la palabra de Dios: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Ya está orando. Pero fíjese bien cómo nos deja ver, gracias mío, toda la palabra de Dios, cómo el ser humano es engañado. ¿Y por qué? ¿Tiene poder el enemigo? Sí, sí tiene poder. Tiene más poder que cualquier ser humano. Por eso resiste al enemigo. Resiste al diablo y librará de vos. No dice, ponte a pelear con él con un machete. O ponte a pelear con él con una R15. Con ninguna arma humana, sino que resiste lo que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Eso me lleva a vencer con la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios, con el escudo de que es de mi fe en Cristo Jesús. Por eso que debemos tener eso en mente, ¿verdad? ¿Qué leímos permíteme, ¿qué dice 1 Juan 5:4? Dice la palabra de Dios: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Si ya tenemos la victoria en nuestras manos, ¿por qué no lo entendemos? ¿Por qué si se habla la palabra de Dios de una victoria completa, nos negamos a aceptar? Cuando lo que está en riesgo es nuestras almas, y no nomás las nuestras, sino las almas de nuestros hijos. Porque ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? Lo que sabes, lo que has creído. Y la Biblia te dice que la salvación está en Cristo Jesús. El camino al cielo, al Padre, es en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre, dice Hechos 4:12. Dado a los hombres debajo del cielo en que se puede ser salvo, más que en Cristo Jesús. Si todo esto lo entendemos, ¿por qué nos detiene? ¿Qué dice Juan 15:19? Dice la palabra de Dios: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Amén. Porque somos elegidos del Señor, no nosotros elegimos al Señor. Y te eligió a ti. Por eso dice Juan 3:16, y lo repetiré hasta que ya no predique o el Señor me lleve con él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero depende de ti. Primero de Juan 4:5. Dice la palabra de Dios: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo os oye. Ellos son del mundo. Y vemos cómo andan agarrados políticamente, militarmente. ¿Qué andan peleando? No hay reelecciones en varios países que pelean. Hasta se agreden, hasta quieren matarse entre sí mismos, hasta se odian. ¿Qué lo lleva a eso? Enamorados del mundo, enamorados de la riqueza.
¿qué te vas a llevar? Y con que tenga uno con qué comer, qué vestir y dónde morar en este mundo, hay que darle gracias a Dios. Ah, no, pero es que la riqueza, si no te enamoras de la riqueza, Dios no está en contra que tengas riqueza. Está en contra el amor al dinero, a la riqueza. Porque no puedes servirle a dos señores. O amas uno y aborres al otro, pero no a los dos igual. Por eso, ¿quién es tu Dios? ¿A quién le sirves? ¿Verdad? Eso, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo son. Obviamente que sí. Es que yo, porque a mí me dio, porque yo puedo, si entra este me va a quitar. Cuando alguien quiere hacerlo derecho, todos a quien se enoje porque están acostumbrados a hacer lo malo, porque son del mundo. Versículo 5. Dice la palabra de Dios, ellos son del mundo porque por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Que dice Juan 3:31. Dice la palabra de Dios, el que de arriba viene sobre todos es, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla, el que viene del cielo sobre todos es. Amén. Bueno, puede el ser humano tener muchas riquezas, como hemos visto, reyes, reinas, faraones en el transcurso de la historia, gente muy rica, que han llegado hasta los límites. Y no hablo nada más de un país, de todo el mundo. Se trae riquezas y se han muerto. ¿Qué les ha quedado? ¿Dónde está todo eso? ¿Vamos a echar a perder más su descendencia? Pero así quieren. Bueno, no se puede hacer nada. Juan 15:18 le habla al creyente, ¿verdad? El Señor. Dice la palabra de Dios, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Quién lo dijo? El Señor, no Jesucristo. A mí me aborreció antes que a vosotros. A Dios lo aborreció el mundo antes que a nosotros. ¿Quién cree en Dios? ¿Quién dice yo le creo que hay un creador? Sé que hay el universo. Sé que hay algo, pero no lo que me han vendido. Es algo tan ignorante, tan primitivo, faltos de cultura, faltos de educación, faltos de conocimiento, les falta. Y no es un insulto. Si no entendemos que Cristo vino con un propósito al mundo y que las consecuencias de seguirlo tienen que pasarle al que lo sigue, porque si a él le pasó lo que le pasó por amor al mundo, esperamos nosotros, que el mundo nos aplauda. Bravo, te hiciste cristiano, no hombre, esos, ya te convertiste a esos, ya eres de esos, con ese desprecio, que el mundo te ama, no, el mundo se burla de ti y de mí, porque somos cristianos. Pero dijo el Señor, sí, de mí se burlaron, si conmigo hicieron lo que quisieron, ¿qué se espera con ustedes? ¿Que les crean? No creo yo. Si crees en Cristo, afírmate, ¿verdad? ¿Por qué? Dice el versículo 6. Primera de Juan 4:6 dice la palabra de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, porque esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén, qué tremendo es la gracia de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, porque hablamos la misma lengua, porque entendemos de qué estamos hablando. Pero si quieres juzgar aquello que tú no entiendes, ¿cómo te atreves? No sabes ni de qué estás hablando. No sabes a qué grado estás exponiendo a tus hijos, a ti mismo, a tu familia. Todo ser humano que blasfema al Señor, cuidado, que ya tiene condenación por no haber creído en el Hijo de Dios. Si Dios ya nos dio todo. Es que Dios es amor, es que todos vamos a hacer algo. No te engañes. Dios es justo y verdadero. Dios cumple lo que dice. Porque hay un versículo que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, ¿y no lo hará? Obviamente que sí. Entonces dice, nosotros somos de Dios. ¿De veras entendemos lo de Dios? El que conoce a Dios nos oye. No, ya va a empezar. Juan 14:17. Dice la palabra de Dios, al espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. Lo tenemos en nosotros, ¿verdad? ¿Qué leímos ¿qué? En 1 Corintios 2:14, ¿verdad? Que se debe discernir que las cosas espirituales de Dios con el Espíritu Santo de Dios. No lo dice así. Pero si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no entendemos nada y no podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios? Pues aquí está 1 Corintios 2:14, ya lo leímos, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son oscuras, y no pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. Realmente para hablar de algo necesitamos conocerlo, saber por qué. ¿Por qué se cree lo que se cree? ¿Por qué se habla lo que se habla? ¿Por qué? Es que la Biblia, es que el Señor. El trabajo del enemigo es muy eficaz, porque es sabio, es conocedor, es poderoso, pero no todopoderoso. Y el que conoce más es Dios, y más sabio es Dios. Pero, pues ahí está. ¿A quién quieres seguir tú? ¿A quién le crees? Es tu decisión. Realmente la Biblia no es lo voy a decir, porque ya lo he dicho y lo voy a repetir. La Biblia no es un libro mágico que nomás abro la Biblia y leo un versículo sin creerle a Dios, sin tener fe, sin creer en su Hijo, sin creer en la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que Dios te responda cuando le tildas de mentiroso y que no existe, que es una falacia, que es un cuento, que son historias? Hay gente que en estos tiempos se llenan la boca sin saber la condenación a la que se están exponiendo por no querer entender y conocer la palabra de Dios. Y no es un juicio, es una enseñanza. ¿Te gusta? ¿La quieres? Bien, ¿no la quieres? Que siempre digo que no es para que te guste, es para que sepas. Nunca me gusta endulzarle el oído a nadie, ni hablar a conveniencia de nadie. Que dice la Biblia, no es lo que digo yo, no lo dije yo, no lo escribí yo, ni ningún ser humano de los que estamos aquí. Tiene miles de años escrita la Biblia. No tiene millones, como eso siempre es mi opinión, es mi punto de vista. Los científicos fallan y fallan mucho en eso y todos aquellos que creen en la evolución. Yo creo en la creación, en el tiempo de Dios, lo que me dice la palabra de Dios, lo que puedo ver, lo que puedo entender, lo que el Espíritu Santo de Dios me dice y me dice. Oremos, Señor, bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor, tu paciencia. Te pedimos fortaleza, te pedimos guianza, te pedimos, Señor, por aquellos que están sufriendo en estos momentos, todas esas agresiones bélicas, Señor, todas esas personas que no tienen ninguna culpa que dos personas no se hayan entendido, que hay intereses materiales en medio y andan dando esa ofrenda de sangre a sus dioses. Perdónanos, Señor, y guíanos a toda verdad, cuídanos y guárdanos de todo mal. Sé con aquellos que sufren todo esto, con nuestros hermanos que están en tribulaciones, en necesidades, en enfermedades, aún en pérdidas de seres amados. Yo esté con ellos, aquellos que padecen estas guerras, estas terribles cosas que se están pasando. Esté con ellos, fortalecelos, guíalos y, Señor, pues está todo en tus manos. Tú sabes hasta cuándo. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote por nuestros hermanos, donde quiera que estén, tus siervos, tus obreros, quien quiera que sea. Guíalos, fortalecelos, súbelos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Perdón nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.